Bueno, buenas noches. Estamos en una clase más de la Escuela del Modelo de Naciones Unidas. Hoy nos acompañan desde Colombia, así que quiero presentarles a Manuela Córdoba, abogada, ¿sí? Escritora del libro 36 horas de vuelo, 12 días de paz, ¿sí? Perteneciente al grupo de acción Rotaria por la Paz. Así que muchas gracias por sumarte a la distancia para hablar de este tópico que es sumamente importante tanto para Naciones Unidas como para Rotary, todo lo que es en torno a la paz. Así que bienvenida y te dejo, todo tuyo. Muchas gracias, Alberto, y qué bueno poder estar aquí hoy con ustedes. Em, a mí este tema me apasiona y bien, como dijo Alberto, pues soy abogada, pero mi enfoque es principalmente en derecho internacional de los derechos humanos e internacional humanitario. Em, Les cuento un poco antes de empezar rápidamente como mi experiencia también de cerca con los modelos de Naciones Unidas. Realicé un intercambio con Rotary en el 2013, ya hace bastante tiempo, y en ese momento yo tenía 16 años y nos llevaron a conocer la ONU en Ginebra. Allí pues pude también conocer de cerca el funcionamiento de las Naciones Unidas, cómo está compuesto, qué comités existen allí y sobre todo cuál es el rol. Porque usualmente las personas nos dicen como, bueno, pero es que la ONU no hace nada, pero es que estamos en tremendas guerras y la ONU qué hace. Eso me ayudó a mí a interesarme un poco más sobre las Naciones Unidas y empezar a participar en modelos de la ONU. En el primero en el que pude estar fue representando a mi colegio en Francia, donde pude hablar sobre la importancia de la erradicación de la ablación femenina en una tribu africana y en cómo la ONU también podría interceder un poco en aquellos lugares donde de pronto nosotros creemos que hay situaciones injustas o nosotros creemos que no hay suficientes reglas, en cómo estos modelos culturales también se interrelacionan con las Naciones Unidas. Después de eso, ya aquí en Colombia seguí participando activamente en la universidad en estos modelos. Sin embargo, pues son usualmente de la carrera de relaciones internacionales, pero yo como abogada me interesaba bastante también por estos temas y pude irme en el 2019 a Bali. Tuve un concurso interno en Colombia donde varias personas se postularon para representar al país. Eh, yo quedé, me fui para Bali y pude representar a mi país en un modelo de Naciones Unidas de la ONU directamente. Allí participé activamente dentro del comité de DISEC, que les voy a hablar un poco también sobre este tema, y pude interesarme más sobre qué hacía este comité. En ese momento no era un comité oficial, debido a que pues ustedes van a ver que hay muchos temas de desarme internacional que todavía siguen en conflicto con muchos países. Vemos, por ejemplo, ahorita el tema de Rusia, el tema de Ucrania, el tema de Israel, también vemos el caso de Estados Unidos, de China. Entonces, como que en ese momento no era demasiado fuerte este comité, pero a mí me encantaba porque lo relacionó bastante con la paz, que es un tema que también me apasiona. Entonces yo, pues antes de empezar quería contarles un poco a profundidad quién era yo y por qué les estaba hablando también sobre este tema y pues me tomo también el atrevimiento de darles algunas recomendaciones, de darles ciertos tips. Entonces por eso van a ver que en mi presentación pues la dividí también para ayudarles a ustedes en la preparación de estos modelos de Naciones Unidas, que ha sido una idea maravillosa que ha surgido y que a todos también pues de cierta manera nos logra interesar, ¿no? Porque pues hacemos parte de Rotary, pues
uno de los principales objetivos y desafíos de nuestra organización es también la promoción de la paz y se liga bastante a varias cosas que plantean las Naciones Unidas. Entonces, aquí también la idea es motivarlos a participar y a esta preparación de los modelos, a que podamos introducirnos en el ámbito de la diplomacia, de las relaciones internacionales y de un debate constructivo. Es súper importante que tengamos eso en cuenta antes de iniciar, porque a veces creemos que los mejores participantes de los modelos de Naciones Unidas son los que más pelean o los que más veces intervienen o los que creen que tienen los mejores argumentos porque están representando el país más fuerte, pero la verdad es que no. He aprendido a lo largo de los años y en participación de muchos modelos de Naciones Unidas que aquí lo importante es construir debates que tengan un resultado constructivo no solo para el país que yo represento, sino para el resto de países que están participando en el modelo. Entonces, aquí también les cuento un poco que es importante empezar desde la introducción a los principios de las Naciones Unidas, los objetivos fundamentales que tienen las Naciones Unidas, como les decía al principio, no es que digamos que la ONU está ahí porque sí, como adorno, sino que tienen unos objetivos principales y unos principios que deben cumplir, como son la paz, la seguridad internacional, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la cooperación internacional. Y ahí también les voy contando un poco que están determinando el tema cultural también como uno de los principios de las Naciones Unidas. Esto todavía no es oficial, pero espero que en unos años también lo contemplen porque considero que es importante y pues de una vez también les voy contando para que ustedes lo vayan sabiendo y lo vayan ahí metiendo en sus apuntes. La estructura y los órganos pues está dividida en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los comités especializados. Aquí podemos ver también que está DISEC, ECOSOC y otros que también son importantes. Yo puse estos dos porque también son de los que voy a hablar. También que existen unas reglas de procedimiento. En esto también deben profundizar un poco y es que esto incluye cómo podemos hacer las intervenciones, presentar las mociones, debatir las resoluciones y posteriormente votar. Usualmente hay unos países que votan, hay otros países que no, entonces también para que lo vayan teniendo en cuenta. También dentro de estos como generalidades que existen en las Naciones Unidas, pues existen unos roles y responsabilidades. Entonces, ustedes también cuando asumen ese rol, pues están asumiendo la responsabilidad de representar todo un país, de representar todos los principios de un país. Entonces, por ejemplo, acá cuando son delegados, la forma en la que deben portarse, la forma en la que deben hablar, en estudiar a profundidad los roles también que está teniendo su gobierno en el mundo, en cómo ha participado a lo largo de los años el gobierno, qué posturas ha tenido, estudiar a profundidad cómo funciona dentro del comité que ustedes también estén participando. De pronto pues tienen el rol de moderador, de presidente de comité. Digamos que cada uno de estos roles debe estudiarse a profundidad para nosotros también poder dar una buena imagen de lo que nosotros estamos intentando proyectar. Usualmente los moderadores también deben ser personas que conocen bastante cuáles son las posturas de los países, porque esto nos permite también, digamos, llevar una estructura en cómo se está dialogando y cómo se está llevando este debate constructivo. Aquí también es importante establecer los temas y las posiciones. Entonces, bueno, era lo que les hablaba anteriormente de nosotros estudiar muy bien la posición de nuestro país, pero no solo en la actualidad, y esto también se los digo por experiencia propia. En el último modelo en el que yo participé, pues yo me iba súper preparada a cómo actualmente estaba Colombia en el tema del desarme,
pero estando allá me di cuenta la importancia de haber estudiado antes, de haber, por ejemplo, visto noticias, cosas tan básicas eh, que de pronto para todo el mundo es normal, pero para mí, eh, a experiencia personal, les cuento que me ayudó muchísimo comprender cómo a lo largo de los años mi país se había posicionado en el tema de DISEC, en el tema, por ejemplo, de compañías militares, en cómo de pronto mi país mandaba soldados a otros países que nosotros no teníamos idea y en cómo también estábamos contribuyendo a este tema de la guerra, a este tema de armamento en lugar de desarme, pero las posturas habían cambiado. Entonces, a profundidad, pues les cuento de Colombia, que pues habíamos firmado un acuerdo de paz y de pronto el acuerdo ayudó a reducir un poco el armamento y esto también afectó otros países que estaban invirtiendo en armas. Pero todo esto lo sé porque lo tuve que investigar, leer, instruirme y plantear una posición correcta en el 2019 a raíz de todo lo que había sucedido tal vez 30 o 50 años atrás. La redacción de las resoluciones, eh, digamos que aquí también les recomiendo plantear muy bien todos los problemas planteados y reflejar un consenso entre todos los delegados que estén representando los países. Eh, Aquí también los invito de pronto a investigar diferentes resoluciones. No siempre todos tienen la razón, pero para mí también un buen delegado es aquel que puede ayudar a persuadir a los demás. No les estoy diciendo que ustedes lleguen a imponer como lo que digan ustedes y la postura de su país, sino a generar consensos. Una buena resolución plantea las posiciones tal vez de muchas posturas, pero llega a un consenso efectivo y pues obviamente que va a ayudar no solamente a mi país, sino al resto del mundo. Las estrategias de negociación, digamos que aquí también sirve mucho hacer coaliciones, la negociación de compromisos en el sentido de que si yo represento Colombia y de pronto yo veo que Argentina en su plan de gobierno tiene algo similar a lo que piensa mi país, pues tratar de negociarlo y tratar de decirle, bueno, si usted va a plantear esto, yo le puedo plantear esto y así también su país se va beneficiando y establecer coaliciones. Aquí también les cuento que usualmente uno busca personas como del mismo origen o que hable al menos el mismo idioma y pues la verdad es que a veces sale más frutos de otros países, de personas con un pensamiento completamente distinto, pero que a la final en la negociación se dan cuenta que es un gana-gana. El debate constructivo, que era también lo que les planteaba al principio, y es que para mí el mejor delegado es la persona que genera, no quiero decir controversia, pero sí que la otra persona quiera de pronto controvertirle o de pronto decirle, bueno, yo creo que yo lo haría de esta manera y plantear un debate constructivo. Para llegar a este debate constructivo hay que saber muy bien exponer nuestros puntos de vista, hay que ser muy convincentes, muy seguros de lo que estamos diciendo y sobre todo aprender a escuchar las diferentes posturas que existen. Eh, el debate constructivo también nos va a ayudar a redactar muy bien una resolución, porque si nosotros llegamos con unos planteamientos específicos, vamos a llegar a redactar una resolución también muy buena, que sea de fácil entendimiento para los demás delegados y para las personas que también intenten consultar esta resolución. Practicar en simulaciones, pues bueno, aquí estamos haciendo este ejercicio que pronto pues sé que va a dar frutos y que vamos a poder también participar en esta simulación. Esto nos va a ayudar mucho a desenvolvernos en todo un ambiente del modelo de Naciones Unidas, a aprender a estudiar su estructura, a también defender la organización, porque si nosotros también vamos a participar siendo delegados a plantear nuestras resoluciones, a plantear negociaciones, pues tenemos que aprender a partir de estas simulaciones
a desenvolvernos correctamente. Aquí también les recomiendo pues practicar frente al espejo, practicar de pronto en su casa, como con sus familiares, plantearles que ellos puedan ser otro país y así van nutriendo también este debate constructivo que es lo que les va a dar un buen resultado. El fomento de la investigación, como les decía, no solamente estudiar el país que ustedes están representando, sino conocer todos los temas internacionales que se están dando. Es muy importante ser ciudadanos globales. Un delegado de las Naciones Unidas es un ciudadano global y por eso debe comprender y saber sobre políticas públicas internacionales, sobre relaciones diplomáticas, no solamente del país que represento, sino alrededor del mundo. Si no se entiende el contexto en el que estamos, muy difícilmente vamos a poder representar nuestro país y muy difícilmente vamos a poder hacer un gran papel de posición y a tener un debate constructivo. Y finalmente una ética diplomática donde nosotros podamos discutir la importancia de la ética y la responsabilidad de la diplomacia. Esto va ligado a todo también de lo que les he dicho, porque cuando nosotros reunimos todo esto como delegados y lo que les decía al principio de estamos representando un país, debemos promover los valores que estamos diciendo y que nuestro país supuestamente representa. Entonces aquí debemos hablar sobre tolerancia, respeto y pues el fin último también, que es el propósito de los modelos de Naciones Unidas, que es promover la búsqueda del bien común global. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque les cuento que a veces como que se nos olvida que estamos siendo delegados y representantes de nuestros países y de pronto en los debates alguien dijo algo que no me gustó, alguien dijo algo ofensivo hacia mi país y me dejó llevar y esto se convierte más que en un debate, en una pelea pública. Bueno, aquí también les traía como temas para, digamos, poder ganar un debate. Sé que esta es una pregunta que usualmente me hacen cuando les cuento sobre mis experiencias o les cuento sobre diferentes modelos de Naciones Unidas. Eh, es como logré, digamos, ganar un debate, cómo logré persuadir a las demás personas eh, y cómo pude, creo que esta es una capacidad que se va generando, pero en cómo poder responder fácilmente y más que fácil, eficaz a todos los argumentos contrarios. Esto va muy ligado a lo que les decía anteriormente, en siempre guardar la compostura, en siempre promover la tolerancia, en siempre entender que de pronto no todos han tenido la misma preparación que yo tuve, todo el esfuerzo que yo hice, en de pronto también entender que no todos han comprendido el contexto global en el que nos estamos desarrollando y en prepararme muy bien para este tema de los debates. Desde ya empezar a prepararnos a las diferentes simulaciones que se puedan presentar, aprovechar que estamos en una organización que es un principal aliado de las Naciones Unidas. Rotary tiene representantes ante la ONU, donde nosotros también hablamos, promovemos la paz, contamos de nuestros proyectos y donde nosotros también podemos tener ese espacio donde podamos como explorar y hablar sobre las contribuciones que nosotros estamos haciendo. Esto nos va a ayudar a tener argumentos sólidos y lograr tener un debate constructivo y poder responder ante cualquier pregunta. No les estoy diciendo que tienen que saberse todas las respuestas y, mejor dicho, conocer cifras, estadísticas, lo que sea, pero sí que comprendan el contexto y que analicen muy bien a los países a los que de pronto nos estamos enfrentando. Eh, Hay países muy fuertes, hay países que tienen una proyección económica muy fuerte, que tienen proyectos de desarrollo sostenible también muy bien consolidados y han trabajado muchísimos años para lograrlo.
Tener una estructura clara y lógica. Esto es súper importante porque normalmente las personas que nos están eh, llevando el contraargumento, pues ellos se nos van a meter para desorganizarnos nuestros argumentos, para desorganizarnos nuestras ideas. Entonces aquí es muy importante llevar una cronología y ser muy coherentes con lo que estamos diciendo. Si de pronto ya el debate cambió un poco y ya no están hablando sobre compañías militares, sino sobre temas del desarme nuclear, pues va a ser muy difícil que yo me devuelva a mi argumento anterior sobre compañías militares y desenfoque un poco el debate. Eso también va a llevar a que los demás me lleven contraargumentos más fácilmente porque sepan que yo de pronto estoy pensando todavía en otro tema y que ya el debate está avanzando y están hablando de otros temas. Por eso es importante que tengan muy claras sus ideas, que de pronto de un escrito muy largo saquen las cosas puntuales, saquen palabras claves. A mí algo que me sirve personalmente es tener como rimas o tener cosas que me hagan acordarme de ciertas palabras y así yo llevo una cronología también de mis argumentos. De pronto si ya hablamos sobre un tema, pues eso me hace no devolverme sobre aquel tema, porque ya estoy muy segura de que los argumentos que dije fueron los que yo tenía muy claros en mi cabeza y fueron los que yo quería plantearles a los demás. Aquí también les recomiendo tener en su papel de posición una introducción, un desarrollo, una conclusión y que saquen esas ideas claves y lo que ustedes quieren proyectar. A veces creemos que tienen que ser 25 ideas y no. La verdad es que con tres argumentos que ustedes den, que sean argumentos muy buenos, estoy segura que van a lograr eh, ese gana-gana y ganar ese debate. También hablar con confianza y claridad. Hay muchas cosas que de pronto van a surgir que ustedes no las sepan o que se sientan inseguros un poco de conocer a profundidad esos temas, pero no importa, deben ser muy seguros de lo que ustedes están escuchando y de pronto de lo que ustedes vayan a plantear. Eso sí, no se vayan a inventar cifras, a inventar cosas, sino que sean muy seguros de lo que están diciendo y confíen en ustedes mismos para poder llevar un buen mensaje. Utilizar un lenguaje persuasivo, eh, no ser agresivo porque a veces el tema del lenguaje es súper importante, el tema en cómo los demás perciben y en conocer cómo los demás están aceptando eh, el mensaje que yo estoy llevando. Entender que estamos con diferentes países y pues que cada uno tiene un lenguaje, un tema cultural detrás que pues tenemos que entender y asimismo hablar. Eh, los gestos, la postura que ustedes utilizan, créanse el tema de ser delegados, de que ustedes ya son diplomáticos representantes de un país y que tienen que proyectar la confianza para que tanto los países que están en contra como a favor de ustedes se acerquen y puedan hablarles, escuchar activamente para tener un buen argumento y un debate constructivo. Debemos prestar atención a todos los argumentos que tienen nuestros oponentes, eh, así nosotros vamos a poder responder de manera efectiva y poder adaptar nuestros argumentos también. Si tenemos estas tres ideas claves de lo que nosotros queremos proyectar, vamos a poder transmitirlo. Aquí también en el tema de la preparación es tener evidencia de lo que nosotros estamos diciendo. Usualmente hay bases de datos en la misma ONU, en organismos internacionales, se pueden apoyar bastante en la OCDE, por ejemplo, si están representando un país que haga parte de la OCDE. Y buscar también estos organismos internacionales que nos pueden brindar certeza y datos concretos de lo que nosotros estamos hablando. Eh, Hablar con respeto, ser muy directo en lo que nosotros queremos proyectar y sobre todo tener una estrategia muy concreta
de lo que nosotros queremos hablar y de lo que nosotros tenemos en nuestro papel de posición. Esto nos lleva a tener unas intervenciones que sean muy prácticas, que nos lleven al objetivo común y que podamos nosotros pues lograr nuestro propósito, que es efectivamente ganar el debate y aceptar las diferentes posiciones que existen a nuestro alrededor. Eh, Tener una conclusión memorable, usualmente, y este es un tip también un poco personal, y es que cuando nosotros damos una frase, de pronto aquí en esta clase se están dando cuenta que yo estoy hablando mucho sobre debate constructivo porque es lo que quiero dejarles, pero algo que sea memorable puede ser una frase, una palabra, un conector, lo que ustedes quieran dejar y proyectar en los demás países en los que están representando y en los países en los que tienen sus compañeros delegados. Usualmente ganar un debate no es tener los mejores argumentos, no es tener una base de datos específica, unas estadísticas, sino la forma en cómo nosotros estamos comunicando los objetivos que nosotros queremos tener. Entonces, pues espero que también estos tips les hayan quedado y que puedan, digamos, alcanzar también el éxito de ganar un debate también en las Naciones Unidas. Alberto, Sí, sí, ¿lo bárbaro. cortas ahí? Dice que Esta, nos quedan 6 minutos. chum chum. Bueno, volvemos a entrar. Ya me falta solo Isaac. Dale. Eh, bueno, está bien. En el Alberto lo voy a cortar. Por favor. ¿Y qué Dale. tal te ha parecido bien? Espectacular, bárbaro. Sí. Sí, sí. Para que